Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. A ver, ¿se me puede escuchar bien? Ángela, Aislinn, Felicita, Maricielo, Marisa, Marlene, Scarlett, Yamile, Yongar. Sí, ¿Se me sí escucha se bien? escucha, buenas noches. Perfecto. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Están cómodos? ¿Están listos para esta nueva sesión? Ah, ¿Han repasado un poco? ¿Han leído algún libro? El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Y sobre todo hay que prestar mucha atención si no entienden o se les dificulta o se confunden, ¿no? Siempre pregunten en todo momento, ¿ya? Vamos a darle pase a la compañera que le va a realizar esta clase. Damaris, por favor, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto. Entonces damos inicio a esta segunda clase de Noxas. Buenas noches. Chicos, buenas noches. Eh, pues va a iniciar una nueva clase de Noxa. Esta clase va a ser un poco más larga que las demás, porque vamos a tocar varios géneros. En este caso voy a compartirles pantalla. Saben que el objetivo de la academia siempre es que ustedes aprendan, que ustedes hagan sus preguntas, les interesa mucho, que se vayan con conocimientos nuevos. ¿Alguno de ustedes ha leído algún libro o algo? Si pues ponen por el chat, si no sé, el team, Felicita, Ángela, Scarlett, ¿han leído algún libro o tienen un conocimiento? Bueno, vamos a tocar estos géneros importantes el día de hoy. Espero por favor que participen lo más que se pueda. Y pues vamos a iniciar con la clase del género Staphylococcus, Streptococcus y Neisseria. El plan de la clase del día de hoy es que podamos entender el género Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus y Neisseria. Tocaremos un poco de cada uno, las cosas más importantes, lo que más viene en la universidad, lo que más ha tocado en el ciclo regular. Entonces, eso nos interesa que ustedes puedan aprender. Mm, ¿Me escuchan mejor ahí? ¿Está bien ahí el audio? He cambiado de micro. Sí, está perfecto. Ya, genial. Entonces, cualquier cosa, pregunta. Primero vamos a tocar un poco de historia, para poder empezar tranquilos y relajados. En 1880, Alexander Oxton, que es este hombre de acá, fue visto por primera vez, vio por primera vez pus en las infecciones de pacientes. ¿Qué estaba pasando en ese momento? En 1880 habían guerras por donde estaba Alexander Oxton y lo que hizo fue, él era cirujano, entonces fue por primera vez pus en las infecciones de los pacientes y nosotros sabemos que el pus se da por infecciones. Entonces, pues lo vio y en 1882 Alexander Oxton, él mismo, le dio el nombre pues de estafilococos del nombre griego que viene de estafilo. ¿Por qué lo llamó estafilo? Por su similitud que tenía con los racimos de uva. Entonces, en griego, estafilo era racimos de uva. Entonces, por eso lo llamó estafilococos. En 1884, el Staphylococcus aureus, que va a ser un tipo de los estafilococos en general, fue identificado por este hombre de aquí que se llama Rosenbach. Identificó dos cepas de estafilococos y las nombró de acuerdo a sus pigmentaciones. Vamos a ver ahora el método de diagnóstico y su método de cultivo y vamos a ver cómo el Staphylococcus aureus, que viene del latín aerum, va a pigmentarse de color oro. Sí, como de color amarillo tirando para oro, así. Entonces, este hombre dijo, bueno, como se parece al oro, lo vamos a llamar aerum, aerus.
y pues también vio un estafilococo que se llamaba albus. En este caso ya no se dice estafilococo albus, se dice Staphylococcus epidermidis, porque epidermis, piel. Entonces, pues eso es lo que pasó con este hombre llamado Rosenbach y ya, ¿qué cosa hay que tener de aquí recordado de esta diapositiva? Que fue visto por primera vez por Alexander Oxton y que Rosenbach le va a dar los nombres de pigmentación. ¿Y por qué se llama Staphylococcus aureus? Porque viene de oro. Aurum, en latín, oro. Va a tener algunas características microbiológicas, este género. Van a haber cocos gram positivos. Son cocos gram positivos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada los cocos gram positivos, cómo era su pared de peptidoglicanos? ¿Delgada o gruesa? En el chat me pueden decir cómo era su pared de peptidoglicanos de los gram positivos que aprendimos la semana pasada. ¿Era gruesa? ¿Era delgada? ¿Cómo era la pared? Era gruesa, exacto. ¿Y tenía membrana externa o no tenía membrana externa? No tenía. No tenía. No tenía membrana externa. Muy bien, ¿se acordaron de la clase? No tenía membrana externa. Entonces también se va a ver en los métodos de diagnóstico. Van a ser cocos gram positivos del tamaño de una micra aproximadamente. Van a tener formas de racimos de uva, como lo decía anteriormente, por eso se llamó estafilo, porque va a tener forma de racimos de uva. Van a ser anaerobios facultativos. ¿Se acuerdan de la semana pasada qué significaba que sea anaerobio facultativo? Hasta el fondo del tubo de ensayo. Disculpa, ¿qué dijiste? ¿Puedes volver a repetir? No iba a estar cerca de la superficie en el tubo de ensayo, sino al fondo. Exacto, anaerobios facultativos va a estar en la mitad. ¿Qué significa facultativos? Para recordar, es que no está ni tan arriba ni tan abajo, sino está en el medio. Eso es anaerobio facultativo. Va a ser catalasa positiva. La enzima de la catalasa va a reaccionar positivo, que también lo vamos a ver ahora. Van a ser inmóviles. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que les hablé de los cocos? ¿Los cocos pueden tener flagelos en el chat? No pueden. No puede. ¿Y quiénes son los únicos que tienen flagelos? Los bacilos. Los bacilos. Muy bien, exacto. Los bacilos, recordando la clase pasada. Entonces, no van a formar esporas y son organismos ubicuos. ¿Qué significa? Que colonizan en agua, colonizan en tierra y van a colonizar también en productos derivados de animales. Por ejemplo, el queso, la leche y la carne, ¿no? Y acá otra vez se repite que son gram positivos. Van a haber diferentes especies, las Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, los Apiphytus, los Haemophilus y los demás. Pero lo más importante y lo que se ve en la historia clínica van a ser el aureus y el epidermidis. Es lo que vamos a tocar ahora y lo que vamos a ver en tanto en los hospitales, en nuestro internado y también en nuestras clases de la universidad. Van a tener unas características. Ellos van a crecer bien en medios simples. ¿Se acuerdan de los medios de cultivo? ¿Qué les dije cuando eran medios simples? ¿Eran medios fáciles de crecer o especiales para crecer? ¿Cómo eran esos medios? Los medios simples. ¿Fáciles? Eran fáciles para crecer en este caso. Porque los medios simples, cuando te dicen los medios simples, fáciles de crecer. Cuando te dice que alguna bacteria es estricta para crecer, que es más fastidiosa para crecer, va a crecer en medios diferenciales y en los demás. En este caso nos dice que el Staphylococcus crece en medios simples, que es normal. Va a tener una temperatura de crecimiento de 37 grados. O sea, la Staphylococcus te dice, estoy excelente, sí, vivo en 37 grados. Va a presentar un pigmento blanco amarillo intenso, cuando lo vamos a ver en los medios de cultivo. Por ejemplo, aquí está en agar sangre, vemos que es un blanco. Siguientes veces, por ejemplo, en Staphylococcus aureus, vamos a ver que es un amarillo intenso en forma de color oro. Van a ser resistentes a la desecación del calor. ¿Qué significa eso? Que sin importar que pase el calor, no lo van a matar así nomás. Van a ser sensibles a la coredixina e penicilina. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos atacar a la bacteria con la penicilina.
Es importante recordar, o sea que no es resistente a la penicilina. Tiene un crecimiento en medio agar-sangre. Este de acá era un agar que tiene un 2% de agar. Este es agar-sangre por el color rojo. Y puede crecer en 37 grados, pero su pigmento se produce mejor. ¿Qué dice la bacteria? Yo crezco bien en 37 grados. Sin embargo, me gustaría crecer dentro de 20 y 25 porque mi pigmento se va a ver mejor, se va a ver mejor blanco, así. En el género Staphylococcus, dentro del género se reconocen numerosas especies. Tenemos un montón, las que ya le dije. Pero van a haber tres importantes en este caso, siendo los de mayor importancia médica. Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophytus. Estos tres de acá van a tener mayor recurrencia cuando estemos en los hospitales. Entonces hay que recordar esto. ¿Hasta ahí todo claro o repetimos alguna parte? Todo claro. Todo claro, ya. Me gusta que participen, chicos. Listo. Los estafilococos van a ser catalasa positivo. Significa que la prueba de la catalasa van a dar positivo. Pero si recordamos biología, ¿qué era la catalasa? La catalasa es una enzima que nos va a permitir poder desdoblar el peróxido de hidrógeno, que es, ¿se acuerdan que era peróxido de hidrógeno? Si yo les digo, pásame el peróxido de hidrógeno. ¿Qué es el peróxido de hidrógeno? ¿Se acuerdan o conocen el nombre? Es como el agua oxigenada. Es el agua oxigenada, muy bien, es el agua oxigenada, exacto. Es el agua oxigenada. Entonces, los estafilococos, esta prueba de la catalasa positivo nos va a permitir a nosotros ver que la enzima permita desdoblar pues, el peróxido de hidrógeno en agua y el oxígeno libre. Entonces, en catalasa negativo va a reaccionar así, como esta foto de aquí. No forma espumita. Y en catalasa positivo va a formar espumita. Entonces, estafilococos son bacterias inmóviles, significa que como son cocos no presentan flagelo, no forman esporas y generalmente no poseen cápsulas y salvo en raras excepciones. Van a haber algunos estafilococos que van a presentar cápsula. ¿Y para qué era su cápsula? ¿Se acuerdan? ¿Para qué ayudaba la cápsula a una bacteria? ¿Qué ayudaba? ¿Qué hacía? ¿Qué es lo que hacía la cápsula? ¿Qué le permitía tener? ¿Por el chat o por sus audios, chicos? Le permitía tener, para recordar, si no se acuerdan, le permitía tener seguridad. Si nosotros a las cosas, como les voy a explicar, si nuestra casa, tenemos una casa, y lo cerramos con llave, nada más, ¿está segura? Sí, está segura. Pero si tuviésemos una reja fuera, ¿estaría más segura? ¿Estaría más segura ustedes qué creen? Sí, Claro. sí, exacto, estaría más segura. Lo mismo pasa con las bacterias. Las bacterias van a poseer cápsulas que van a ayudar a que estén más seguras, que resistan más a los antibióticos. Entonces, eso es un factor de virulencia, por ejemplo. Entonces, factor de virulencia nos referimos a las cosas positivas de las bacterias para que no les ataquen, no ataque el medicamento. Las bacterias dicen, oye, yo tengo mis factores de virulencia, ojo, tus medicamentos no me van a afectar. Entonces, sabemos que el estafilococos es catalasa positivo. Recordemos eso, catalasa positivo. Da catalasa así. Es una característica que se usa para diferenciar a los estafilococos de los géneros Streptococcus y Enterococcus. Significa que los Streptococcus y los Enterococcus van a ser catalasa negativo, y ahí los diferenciamos. Tenemos una prueba más para poder diferenciar, aparte del agar, ¿no? Tenemos esa prueba. Ahora sí, este cuadro a mí me ayudó a aprender mucho lo de los estafilococos. Tú me dirás, oye, sí, ya entendí que los estafilococos van a ser catalasa positivo, pero si tú me dices que hay más de 80 tipos, ¿cómo puedo yo ver qué tipo estoy hablando? Fácil. Sabemos que nuestros estafilococos son catalasa positivo. Hasta ahí, ¿todo claro? Para seguir hablando de la coagulasa. Disculpa una consulta. Dime. Entonces los que no van a ser catalasa, que van a
ser Catalasa vendrían a ser los que no son los estafilococos, Ya, ¿verdad? hay varias bacterias que pueden ser catalasa positivo o catalasa negativo. Hay varias bacterias. ¿Cuál es la forma de nosotros poder diferenciar de los estreptococos? ¿Por qué te digo que hay que diferenciar? Porque los estreptococos van a tener la misma forma, no en racimo de uva, sino en cadenas. Y cuando los estafilococos no están en racimo de uva, sino están uno por ahí, otro por allá, los podemos confundir. Entonces, nos está diciendo, como la teoría dice, como tienen cierta similitud, la forma de poder diferenciarlo es a través de la catalasa. Eso es lo que nos dice la teoría. ¿Te puedes confundir con el estreptococos y enterococos? Sí te puedes confundir por su morfología, porque si solo nos fijamos en esto, varios pueden ser cocos. Entonces, eso se está diciendo en este caso. ¿Ahí está bien o volvemos a repasar? Sí, una vez más, por favor. Una vez más, por favor. Ya, ok. Una vez más. Okay. En el género de estafilococos vamos a tener 3 géneros: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Saprophytus. Estos son los que vamos a estudiar, porque hay más de 80 géneros. Entonces, los de importancia médica van a ser estos 3. Entonces, cuando vamos al laboratorio, vas a escuchar que el doctor te diga, pásame una prueba de la catalasa, voy a hacer una prueba de la catalasa. Entonces, ¿qué pasa? Los estafilococos van a presentar catalasa positiva. Significa, pasemos paso por paso. Primero, recordar que los estafilococos son bacterias inmóviles, que no se van a mover porque son cocos. No van a formar esporas y no poseen cápsulas, salvo pues en raras excepciones. ¿Qué es esta prueba de la catalasa? Es la primera vez que la van a escuchar. La prueba como tal, porque la catalasa ya la habían escuchado. Es una enzima que nos va a permitir desdoblar el peróxido de hidrógeno en agua y el oxígeno libre. Entonces, ¿qué hace esta prueba de catalasa? Esta prueba de catalasa se hace en las bacterias, por ejemplo, en los estafilococos, y si tú lo haces en los estafilococos, te va a salir positivo. Si lo haces en un estreptococo, va a salir negativo. Si lo haces en un enterococo, va a salir negativo. Hay varias bacterias, distintas bacterias, que pueden ser catalasa positivo o oxidasa negativo. Pero en este caso, la teoría te dice, oye, cuidado, que los estafilococos son en racimo de uva, como ya lo dijimos, pero los estreptococos son en cadena. Y a veces, cuando hay estafilococos libres, se pueden confundir con los estreptococos. Entonces, ¿qué te dice la teoría? La forma para que tú la puedas distinguir es por la prueba de catalasa. Eso te dice la teoría. No solamente los estafilococos son catalasa positivo, ojo, hay varias bacterias que pueden serlo. Sin embargo, la teoría nos dice, para que tú puedas distinguirlo de estos 2 géneros, tienes que hacer esta prueba. Y así los vas a distinguir. Estos 2, estreptococos y enterococos, que vamos a ver ahora, van a ser catalasa negativo. Y este va a ser catalasa positivo. ¿Hasta ahí claro? Sí, todo claro. Ya, ahora sí, ya. Ahora Bien. sí. Ahora sí, chicos, pregunten cualquier cosa. Continuamos. Entonces, tenemos los estafilococos. Y los estafilococos sabemos, voy a sacar el puntero, sabemos que son catalasa positivo. Hasta ahí estamos bien. Son catalasa positivo. Y ahora tú me dices, sí, pero si tú me has dicho que hay muchos géneros, ¿cómo hacemos nosotros para saber cuál es cuál? Nos podemos confundir. Exacto. Por eso vamos a la otra prueba, a la prueba de la coagulasa. La prueba de la coagulasa nos va a decir esto. Está bien, todos son catalasa positivos, todos son catalasa positivos. ¿Y se va a dividir en 2 grupos? La catalasa va a decir, pasa la coagulasa, y la coagulasa dice, los que son positivos a la catalasa, los que reaccionan positivos, van a ser Staphylococcus aureus. Y los que reaccionan negativo van a ser Saprophytus y Epidermidis. Esos 2. La teoría nos dice eso. Hay otra forma para que tú puedas diferenciarlo, nos dice. Esa es la forma. Para que no te confundas de género, de qué género estamos hablando, nos dice, ya, hay una forma. Volvemos a repetir porque es un poquito a veces complicado entender. La coagulasa va a ser positiva si hablamos de Staphylococcus aureus. Se dividió en 2. Ya, esto es en general Staphylococcus. En general. Pero si hablamos de uno por uno, nos dice, la coagulasa va a ser positivo si es Staphylococcus aureus y negativo Saprophytus y Epidermidis, los 3 importantes que te dije.
Hasta ahí, claro, para continuar con la otra prueba. O volvemos a repetir. Sí, todo claro. Entonces, eso nos dice. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo diferenciamos entre estos dos? La prueba nos dice así. Una vez que sabemos que estos van a ser negativos a la prueba de la coagulasa, va a venir una prueba, otra prueba más, que se va a llamar la prueba de la novobiosina. La prueba de la novobiosina nos dice, ¿dónde está? Aquí está. Nos dice que es un método sencillísimo para poder diagnosticar las resistencias a las penicilinas y cefalosporinas. ¿Qué nos dice esta prueba? Este método nos va a ayudar para que veamos si estas dos bacterias van a ser resistentes a la penicilina. Entonces, si son resistentes a las penicilinas, ¿se le dará al paciente penicilina o no se le dará penicilina? No se le dará No se le penicilina. dará. Perfecto, no se le da penicilina porque es resistente a la penicilina. Entonces, se hace esta prueba de novobiosina y nos dice acá, acá nos marca acá, es la Staphylococcus saprophytus. Nos dice que el saprophytus va a ser resistente a la noviosina. Va a ser resistente. En cambio, la epidermidis, no. La epidermidis no pasa. Puedes tratarlo con penicilina. Pero la noviosina te dice, sí, yo soy resistente. Saprophytus va a ser resistente a la penicilina. En cambio, aquí, por ejemplo, ¿ven o no ven flechas debajo de acá, del saprophytus? No hay flechas. Significa que no hay relación. Entonces, los Staphylococcus epidermidis no van a ser resistentes a las penicilinas. En cambio, el saprophytus sí. Ahí está la forma para diagnosticarlo. Ahí ya diferenciamos entre las dos. Una es resistente y la otra no es resistente. ¿Cómo puedo saber yo? Por la prueba de la noviosina. ¿Y qué es la prueba de la noviosina? Es una prueba fácil que nos ayuda a saber la resistencia de las penicilinas y la cefalosporina. Este mapa conceptual es el que me ha salvado de muchos exámenes y es la forma más entendible posible, porque si les pongo letra, 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 no hay relación. Bueno, yo no lo relaciono así nomás. ¿Qué tal? ¿Volvemos a repetir o está bien? Una repetida más, por favor. Ok. Sí. Los estafilococos en general son catalasa positiva. ¿Está bien? Ujú. Check. Todos los estafilococos son catalasa positiva. Pasan por otra prueba que se llama la prueba de la coagulasa. Y en la prueba de la coagulasa se dividen en dos grupos. Dice, la coagulasa positiva van a ser Staphylococcus aureus. Y la coagulasa negativa va a ser Saprophytus y Epidermidis. Ambas van a ser coagulasa negativa. ¿Hasta ahí claro? Sí. Ya. Pero ¿cómo diferenciamos entre estas dos? ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Fácil. Va a haber una prueba que se va a llamar la prueba de la noviosina. ¿Qué es la prueba de la noviosina? La prueba de la noviosina nos dice que es un método sencillo para diagnosticar las resistencias a las penicilinas y cefalosporinas. Entonces, la noviosina, el saprophytus, va a ser resistente a la noviosina. En cambio, la epidermidis, no. La epidermidis dice, a mí sí me puedes tratar con penicilina. Y el saprophytus te dice, a mí no me trates con penicilina porque yo soy resistente. ¿Está ahí entendido? Sí, todo claro. Saprophyticus va a ser resistente a la cefalosporina. Exacto, a la cefalosporina y a la penicilina. O sea, Saprophytus es resistente a las dos cosas, penicilina y cefalosporina. Claro, esa es la prueba, exacto. La prueba de la noviosina nos dice que la penicilina y la cefalosporina va a ser resistente. En este caso, el saprophytus nos dice eso. Dice, si la prueba salió resistente, significa que es resistente a las dos. Y ahorita vamos a ver cómo tratar un saprophytus. Y epidermidis solo es a la penicilina nada más. Claro, acá, a ver, vamos a explicar para que no se confunda. Este de acá no tiene relación, si se dan cuenta. Solo está acá. No tiene ninguna flechita ni nada. Significa que esta no es resistente. O sea que podemos tratarla con penicilina. Ah, ya. Exacto. No tiene flechita por eso. Ya. Continuemos.
va a haber una diseminación corporal. Tenemos que saber siempre la diseminación de corporal para ver a nuestros pacientes. ¿Qué significa esto? Que no vas a, no, por ejemplo, si tienes una infección urinaria, no vas a tomar una prueba de esputo, por ejemplo, ¿no? No tendría sentido tomar una prueba de esputo. Tiene una diseminación corporal. Significa la especie, el área colonizada y la infección. Este es el cuadro que vamos a seguir. Coagulasa positiva, ¿qué les había dicho? ¿Quién era? Staphylococcus aureus, exacto. Y coagulasa negativa era epidermidis y saprophytus. Entonces nos dice así, la teoría nos dice así. Coagulasa positiva va a ser solamente Staphylococcus aureus y va a colonizar piel, fosas nasales. Muy frecuente. La que más va a tocar, la que más vamos a tocar ahora es Staphylococcus aureus. Va a ser la que más frecuente va a estar. Y las que son coagulasa negativa nos dice Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophytus también son frecuentes, son de infrecuentes y frecuentes. O sea, no son, la verdad, muy frecuentes. Y nos dice acá, lo mismo, va a agarrar piel, fosas nasales, pero las mucosas también. Y la diferencia con el saprophytus es que nos dice que va a tomar el tracto urinario. Ahí hay diferencias de las áreas colonizadas. Ya no solamente va a ser una, dos, va a ser varias áreas colonizadas. Entonces, hasta ahí, ¿entendido? ¿O volvemos a repasar? ¿Cómo lo ven, chicos? Está bien. Repasemos un poquito más ya. Les dije que iban a haber unos positivos y unos negativos. La teoría nos dice que los Staphylococcus aureus van a colonizar piel y fosas nasales. Y la infección va a ser muy frecuente. No podemos escaparnos de esta, dice. Sin embargo, la coagulasa negativa, las que yo les dije, ¿se acuerdan? La especie de epidermidis y la especie de saprophytus dice, el área colonizada va a ser la piel, las fosas nasales y la mucosa. Y va a ser frecuente. Y en cambio, el Staphylococcus saprophytus nos dice que va a infectar el tracto urinario y va a ser frecuente. ¿Ahí se entendió mejor? Ya, genial. Cualquier cosa me pregunta. O sea que en una infección urinaria sí o sí vamos a encontrar saprophytus, ¿no? A veces las infecciones urinarias se dan por otras cosas, por otras bacterias también. Por ejemplo, Escherichia coli da también tracto urinario. Entonces, no, la teoría nos dice, este de acá, es saprophytus, va a darse solamente en tracto urinario. Sin embargo, si hay una infección urinaria, no necesariamente va a ser solo en un de esta bacteria, sino puede ser de otra bacteria, y por eso se hacen los métodos de diagnóstico, porque hay varias bacterias que pueden presentar lo mismo, sin embargo, son diferentes. No hablamos de la misma bacteria, no hablamos de bacteria A, sino hablamos de bacteria B. Entonces, eso es lo que nos dice. Por eso, o sea, por eso se hacen los urocultivos. Exacto, por eso se hacen los urocultivos. Si nosotros, supongamos, no estamos en un servicio rural, sí, tú tienes Staphylococcus saprophytus o tú tienes Escherichia coli porque estás mal del tracto urinario. No pudo hacerle pruebas, no pudo hacer nada más, le preguntamos al doctor en mi caso en ese tiempo, ¿qué hacemos si estamos en un lugar donde no podemos hacer pruebas? Lamentablemente, hay varios lugares del país que son bastante recónditos donde no llegan las pruebas necesariamente. Entonces, por su clínica, tenemos que darle lo que vaya a tomar, el medicamento. O sea, por sintomatología. Exacto, por su clínica, se le dice clínica. Por su clínica, cuando yo digo clínica, me refiero a por sus síntomas, por sus manifestaciones clínicas, por eso manifestaciones clínicas. Si tú escuchas que dice, sí, el paciente presenta clínica, no sé, ardor y no sé, ardor orinal y tal, es porque te está diciendo su clínica es eso. Entonces, necesariamente no todos los que dan infecciones urinarias va a ser por esta bacteria. No. Por eso se hacen los urocultivos y se hacen los demás métodos de diagnóstico. ¿Hasta ahí claro? Sí, o sea, se podría decir que uno puede saber los síntomas, ¿no? O sea, bueno, aprendiendo, entendiendo bien el curso, uno puede saber los síntomas de la bacteria, pero para más seguridad
Su examen de su urocultivo. examen de urocultivo. Eso, cuando lleguen a la universidad, les va a decir el doctor, les va a decir, claro, tú te sabes su clínica perfecto. Sin embargo, no todas las bacterias van a estar así. Por ejemplo, hay algunas bacterias que nos causa foliculitis, la que vamos a ver ahora, la de epidermidis. Sin embargo, no va a ser la única bacteria que nos cause foliculitis, por ejemplo. Entonces, tenemos que hacerle sí o sí. ¿Nos aprendemos? Sí, para estar más seguros de qué cosa vamos a hacer en la prueba. Sin embargo, no podemos asegurar algo si no tenemos su examen. Evidencia. Dime. No, o sea, no se puede asegurar algo si no hay evidencia. Si no hay evidencia, exactamente. No podemos asegurar algo si no hay evidencia. Entonces, ¿hasta ahí más o menos comprendido? ¿Vamos bien? Sí, sí. Excelente. Ahora, hablaremos de sus factores de virulencia, de los estafilococos en general. Los estafilococos van a tener una cápsula polisacárida, en este caso dependiendo también, no todos tienen cápsula polisacárida, algunos tienen cápsula. Van a tener una pared de peptidoglicano muy larga, muy grande. ¿Por qué tiene una pared de peptidoglicano tan grande? Porque es un gran Positivo. porque es un gran positivo. Estas preguntas que yo les estoy haciendo, los doctores los hacían a nosotros y estábamos perdidos, porque no nos habían explicado antes, porque es un gran positivo. Va a tener ácido teicoico, que es lo que da soporte a nuestra bacteria, proteína A, membrana citoplasmática, citoplasma. ¿Qué es importante de esta PPT? Que nos va a dar esto. Toxinas exofoliativas. ¿Qué es eso? Las toxinas exofoliativas nos dice, tengo toxinas, la bacteria dice, yo tengo toxinas que van a afectar a tu piel. Piel. Nos dice, tengo toxinas que te van a afectar a la piel. Y por eso está el Staphylococcus epidermidis. Van a tener, esta toxina es importante, la toxina 1 del síndrome de shock tóxico. ¿Qué es el síndrome de shock tóxico? Cuando el paciente entra con fiebre, entra todo rojo, vas a ver que el paciente va a estar todo rojo, va a estar así y no se va a poder mover mucho, va a volar, obviamente va a volar en fiebre, casi no puede hablar, todo está rojo. ¿Ya? Ese es el síndrome del shock tóxico. Ahí también puede ser por la toxina del estafilococos. Sin embargo, ¿qué es lo más importante de aquí? Y esto es ¿cómo le puedo explicar? Un repaso para ustedes. Nosotros le damos medicamento a la bacteria o a la toxina. ¿Qué creen ustedes? Le damos medicamento exacto, a la bacteria. No le damos medicamento a la toxina. La toxina, nosotros también en un examen, les digo porque también me pasó, el doctor nos puso, sí, y nos dijo así, y hay que dar un medicamento pues a la toxina. Y todo el mundo, sí, ¿no, chicos? Y todo el mundo, sí, doctor, sí, a la toxina. Y nos dijo mal todos. ¿Por qué? Porque nosotros no damos medicamento a la toxina, sino damos a la bacteria, porque sería por las puras darle a la toxina, porque ¿qué dijo el doctor en su momento? Que el cuerpo lo estaba eliminando de por sí. ¿A quién tenemos que atacar? A la bacteria, para que deje de reproducirse, porque ¿quién es que bota las toxinas? La bacteria. La bacteria. Entonces nosotros atacamos a la bacteria. ¿A quién damos medicamentos? ¿A quién damos antibióticos? A la bacteria. Eso es importante. Entonces, eso es importante de esta página. Nosotros damos medicamentos a la bacteria. Ahora, nos dice también, van a haber principales fuentes de diseminación. Diseminación, ¿dónde va a estar, no? Las principales fuentes de contaminación van a ser otros humanos, superficies, objetos contaminados y alimentos. En este caso, nos dice, van a haber toallas, ropas contaminadas por lesiones. La mayoría de casos que tú vas a encontrar en estos libros de aquí, en este libro que toca, nos dice que en la mayoría de casos es por contagio piel con piel. O sea, tú estabas curando, eres personal de salud, tú estabas curando una infección que tuve, un absceso, supongamos que tuve un absceso, y estaba todo con pus, y no te pusiste el equipo de protección, y me estabas curando así nomás, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa en sitios donde no tienen las cosas. Me estabas curando, y dijiste, sí, ya. Y te contaminaste, lamentablemente, de estafilococos. Entonces,
Eso es lo importante. El personal de salud, o sea, nosotros, tenemos que tener cuidado con estar haciendo cosas sin el buen manejo de la higiene, nos dice acá. Entonces, van a ser alimentos contaminados y objetos contaminados. En este caso, toallas, porque la toalla se frota con la piel. La ropa se frota con la piel también. Supongamos que yo estoy con un absceso, ¿no? Algo acá, así gigante, con pus. Y yo me he bañado y estoy secándome con mi toalla. Estoy secándome con mi toalla. Entonces, luego luego cualquiera, el Sin, Maritza me dice, sí, préstame tu toalla. Ya, te lo presto. Y cuando te lo presté, nos dimos cuenta, al final te diste cuenta que yo tenía un absceso acá, que tenía estafilococos, no nos dimos cuenta, nos prestamos ropa, te presté toalla. Por eso, de preferencia, no se presta ropa, ni nada, porque tú sabes tu cuidado de tu cuerpo, pero no sabes el cuidado del cuerpo de los demás. Entonces, cuidado con eso. Las infecciones van a ser pues por cortes, quemaduras, higiene precaria. La gente que tiene higiene precaria. Esto significa que ¿en dónde estará más presente el estafilococos? ¿En los países desarrollados o los que están en vías de desarrollo? Vías de desarrollo. Exacto, porque hay higiene precaria, lamentablemente. Entonces, va a estar tanto en niños, en personas enfermas, en situaciones precarias. ¿Y qué va a pasar esto? Favorece su multiplicación en pacientes inmunocomprometidos. ¿Qué son pacientes inmunocomprometidos? ¿Alguien sabe? Pacientes que tienen una enfermedad crónica. Los pacientes inmunocomprometidos están más o menos, son los pacientes que ya tienen una enfermedad. En este caso puede ser diabetes, Claro, por ejemplo. enfermedad crónica. Exacto, una enfermedad crónica. Los pacientes inmunocomprometidos van a ser los pacientes que ya tienen una enfermedad de por sí. Ya, supongamos que sea diabetes, tienen una baja sistema de defensas por otra enfermedad y acá y el estafilococos dijo, ok, encontré mi hogar y se quedó. Entonces hay que tener cuidado con eso. Nosotros como personal de salud hay que tener cuidado con esas cosas. Ya. Staphylococcus aureus. Ahora sí, uno por uno. Vamos a tocar uno por uno. ¿Se dan cuenta que en el medio de cultivo está dorado? Está dorado, ¿verdad? Está dorado. Entonces, dice, componente fundamental de la pared celular será el péptido glicano, porque es un gran positivo, ya lo vimos. Patogenicidad alta. ¿Qué significa patogenicidad alta? Que es alto en contagios y va a ser más alto que epidermidis, que los demás. El que más va a llamar va a ser Staphylococcus aureus. Una de las principales causas de infección en el mundo. O sea que de las principales causas de infección va a ser el Staphylococcus aureus. Por eso es que hay que tocarlo. Facilidad de adquirir resistencia a los antimicrobianos. Que esta cepa, Staphylococcus aureus, va a tener una facilidad, por así decirlo, para poder resistir a los antimicrobianos. O sea, nosotros queramos atacar, no va a morir, así nomás. Y va a tener una hemólisis beta, un deterioro total. Ahora vamos a explicar, van a escuchar mucho también que dicen hemólisis parcial, hemólisis total, hemólisis o no hemólisis. Vamos a ver también qué es eso. Tiene una hemólisis beta. Bueno, dime. No, sí, está interesante. Vaya. Y el hemólisis beta va a ser, ¿qué es hemólisis? Deterioro del total de glóbulos rojos. En este caso, beta es el total, alfa es parcial y gamma nada. Eso es. Y va a tener una alta permanencia en superficies y ambientes. O sea, puede estar acá, sobre todo en los objetos que muchos se tocan, ¿no? Entonces, eso, hay que tener cuidado con eso. No compartan ropa y tengan mucho cuidado cuando están ahí. Y acá podemos ver, mira qué bonito se ve ese Staphylococcus aureus dorado. Por eso se llama aerus. Aerum viene del oro. Por eso. Una pregunta. ¿El dorado que tiene es por el deterioro que va a ser los glóbulos rojos? Claro, por el deterioro. ¿Por qué? Porque la Staphylococcus aureus va a ser
hemólisis beta. Y hemólisis beta es un deterioro total del glóbulo. En cambio, el hemólisis parcial, que es el alfa, va a verse diferente, va a verse verde, algunas veces blanco, algunas veces verde. Entonces, por eso también. Y porque es hemólisis beta. Por eso es que vamos a explicar qué es la hemólisis. Porque es importante, van a escuchar mucho que dicen O sea, eso. una manera de determinarlo al ojo es por el color dorado. Por el color, exacto, muy bien, por el color dorado. Porque tú dices, oye, esto está dorado, oye, es que está Staphylococcus aureus, porque pues, su propio nombre, pues, listo. Vamos a pasar a enfermedades por estafilococos. ¿Qué nos va a dar los estafilococos? Ojo, que no solamente los estafilococos pueden dar esto, sino también otras bacterias. Sin embargo, los estafilococos también lo presentan. ¿Qué presentan? Los abscesos. Van a haber abscesos que son como, bueno, sí saben, ¿no? Granos grandes, así que empiezan con un granito y luego plin, 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 y se abrió y salió todo el pus. Estafilococos. Va a dar el síndrome de la piel escaldada. En este caso le da más que nada a los infantes, a los niños menores, a los bebés, a los recién nacidos. Este síndrome de piel escaldada es que así como ustedes ven en las fotos, así le pasa a los niños, que por partes de su piel se va a ir pelando, va a ir pelándose, pasa por esto. Va a dar conjuntivitis también. Ojo, como vuelvo a repetir, no solamente da conjuntivitis de Staphylococcus aureus, sino también pueden dar otras bacterias. Dan foliculitis, granitos, impétigo. ¿Qué es impétigo? Son cuando, más que nada en la boca y en la nariz, cuando vas a ver, por ejemplo, que hay como chuponcitos, como rasponcitos ahí. ¿Alguien ha escrito? Así, anoten chicos, porque varias cosas que estoy diciendo son preguntas del examen. Entonces, va a dar impético. Entonces, eso es lo que es. Va a dar como rasponcitos, tú te vas a dar cuenta que por tu nariz o por tu boca vas a empezar a ver como rasponcitos o chupitos, y así, y van a terminar así, como si estuviese con costras. Entonces, así es como va a terminar. Como lo que dicen que le besó la araña. Ajá, así, como por ejemplo dicen, no, te picó la araña, ¿no? O te besó la araña, pero puede ser un impético y lo dejamos pasar simplemente, pero queda mucho, mucho más feo, quedan como costras así, es así como salido. Primero empiezan como chuponcitos, puede ser debajo de la boca o puede ser debajo de la nariz, así ahí le gusta aparecer. Entonces empieza así como chuponcitos y luego de eso se vuelven como pielcita muerta, por ejemplo ahí ves pielcita muerta, así se vuelve. Entonces eso es peor que cuando chupa la araña te hace un chiquitito, ¿no? A veces. Pero eso. Continuemos. No, hasta acá. ¿Comprendido, chicos? ¿Se comprendió? Ajá. Ya. Los estafilococos aureus van a tener dos tipos de patogenia. En este caso está la toxigénica y la piogénica. Las dos van a dar distintas enfermedades. Por ejemplo, la toxigénica nos va a dar el síndrome de shock tóxico, lo que ya les dije, lo les expliqué, y la intoxicación alimentaria. ¿Qué es la intoxicación alimentaria? Es que el estafilococos, cuando tú ingieres la comida, vas a empezar a vomitar, vas a empezar a tener fiebre, no, mareos, vómitos y fiebre, todo el rato. No puede, y hay gente que no le presta atención, dice, bueno, ya, sí, no, sí, ya. Y se deshidratan. ¿Qué pasa cuando alguien vomita tanto? Se deshidrata y tiene que hidratarse y no van al hospital y se quedan así. Entonces, esto es lo que va a dar una intoxicación alimentaria. Y esto de acá, por un factor predisponente, en este caso sería almacenamiento impropio del alimento, o sea, que no se guardó propiamente el alimento, por ejemplo, en situaciones como que compartimos la comida o lo dejamos en lugares donde no deberíamos, y un tampón nasal en este caso, ¿no? Puede haberse, por un tampón nasal, pueden haberse contagiado con Staphylococcus aureus, porque acuérdense que yo les dije que el Staphylococcus era un organismo ubicuo, o sea que está en cosas, en el aire, en el agua, en general. ¿Cómo es Ahora, un tapón nasal? dime. ¿Cómo es un tapón nasal? No sé si has visto, como por ejemplo, cuando quieren tener un sangrado, algunos les ponen tampones nasales. Ah, ya. Ajá, eso. Ya, eso. Mm. Ahora, no solamente hay por toxigénicos, recuerden que son dos.
sino también hay por piogenia, que va a haber dos cosas, local y diseminada. En el local nos va a dar una infección en la piel. ¿Pero por qué nos da esto? Por una mala higiene de la piel. No es que si no te bañas no te va a dar Staphylococcus, no es eso, sino es que si estuviste en contacto con un lugar donde había Staphylococcus aureus y no te bañaste, tuviste una mala higiene, dices, sí me voy a dormir, vienes del hospital, sí me voy a dormir, mala higiene, no te bañaste ni nada. Y la diseminada, que nos va a dar una sepsis, que es lo que van a ver con mi compañera en fisiopatología, porque dan sepsis y tal, pero en este caso nos va a dar, ¿qué es la sepsis? Una infección en la sangre. Entonces, ¿por qué es esto? Por el uso de fármacos. ¿Qué pasa? Que a veces el excesivo uso de fármacos, si se dan cuenta en la clínica después en fisiopatología, lo van a ver, puede dar una infección en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Es que es toxigénica, que es piogenia, que es lo que va a ser local y diseminada. ¿Qué es lo que más le van a preguntar en la universidad? Es esto. ¿Quién va a dar, qué tipo de patogenia les va a dar? Les van a decir síndrome de shock tóxico e intoxicación alimentaria. Es lo que a mí me han pedido, así que si desean, apunten, porque eso es lo que me han preguntado a mí. Voy a tomar un poquito de agua que me estoy quedando sin voz. Un momento. Ahora sí, cuando hablamos de Staphylococcus epidermidis, ¿qué se les viene a la mente primero? Epidermis. ¿Qué es lo que puede ser que se les venga a la mente? ¿Qué es? ¿Será cabello? ¿Será piel? Piel. Piel. Staphylococcus piel. Exacto. Entonces, va a ser encontrada principalmente, ahí está en la diapositiva, ¿no? En la piel. Van a haber colonias blancas. A diferencia del Staphylococcus aureus, ya no se va a ver dorado, sino se va a ver blanco, en el agar sangre en este caso. Van a ser colonias blancas y va a ser coagulasa negativa. ¿Se acuerdan que les dije que se va a diferenciar? Va a ser coagulasa negativa. Van a ser reservorios de cepas resistentes en los profesionales hospitalarios. ¿Qué significa en reservorio de cepas resistentes? Vamos a dar un caso. Supongamos que yo salí del hospital y acabo de tratar a un paciente que tenía Staphylococcus epidermidis y estuve cerca de sus toallas, cambiándole, curándole las heridas. Llegué a mi casa, no me bañé, no me hacía nada. Me fui así dando más a dormir. Entonces, ¿qué pasó? Me contagié. Me contagié de Staphylococcus por una mala higiene. Y en este caso los profesionales hospitalarios son los que están más cerca de los pacientes. Por eso dice. Asociada a infecciones nosocomiales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ten cuidado, hijito. No, disculpe. Va a estar asociada a infecciones nosocomiales. ¿Qué son las infecciones nosocomiales? Las que se dan dentro del hospital, dentro de la clínica, dentro de donde te atiendes, del policlínico. Las infecciones nosocomiales se van a dar dentro. Puede llegar hasta una endocarditis o una dolencia en la piel. Por eso puse acá, endocarditis o dolencia en la piel. Vamos a ver qué más pasa. Luego vamos con los Staphylococcus saprophytus. Vamos a borrar porque si no... Está principalmente encontrada en el tracto genital urinario femenino. Entonces, es importante recordar, tracto genital femenino. Si en la pregunta del examen les dice, ¿y dónde es más, no sé, principalmente dónde se encuentran los Staphylococcus saprophytus? En el tracto genital femenino. En el tracto genital, en general, de hombre y mujer, no, pero femenino, eso hay un mayor porcentaje. Van a aparecer como colonias blancas y va a ser coagulasa negativa también. Va a ser asociada a infecciones del tracto urinario. La gente lo va a asociar con infecciones del tracto urinario. Resistente a la noviosina, lo que ya habíamos visto, lo que les expliqué en la prueba de la noviosina.
y es el segundo agente más común de infección urinaria después de la E. coli. La compañera anterior dijo, sí, solo la Staphylococcus aureus da infección urinaria. Le dije, no, pueden haber varios. En este caso, la E. coli es la más común, la que más da infección urinaria. Sin embargo, también el segundo agente más común va a ser el Staphylococcus saprophytus. Hay que recordar eso, saprophytus. Se confunde y ¿qué es importante recordar esto de aquí? Que va a ser el segundo agente común. Va a ser asociado a infecciones de tracto urinario y permanente. Esto es importante, chicos. Vuelvo a repetir, esto es lo que me vino a mí en el examen. Fue encontrada principalmente en la mucosa del tracto genital urinario, en el Staphylococcus saprophytus. Entonces, eso es importante. Listo. Vamos a explicar esto de acá. Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus saprophytus. Son estafilococos oportunistas. O sea, ¿qué significa oportunistas? Que si tienen la oportunidad de atacarte, lo va a hacer. Eso te está diciendo. Encontrándose frecuentemente en el medio ambiente, en la piel y en la mucosa. Lo que ya les había dicho. Epidermidis, piel. Mucosa del tracto urinario, ¿no? Ocasionando solo en situaciones de debilidad por parte del paciente. O sea que cuando el paciente está inmunocomprometido con una enfermedad crónica, por ejemplo, o simplemente tiene las defensas bajas. En este caso, nos dan características. No va a producir toxinas, no produce toxinas, no producen coagulasa y no fermentan el manitol. No forman el pigmento amarillo característico. O sea, que nos está diciendo que no va a formar pigmento amarillo. Eso es lo que nos está diciendo. Hasta ahí, claro. Así se va a ver en el microscopio. ¿Se dan cuenta que son como racimos de uva? Son, miren, racimos de uva, racimos de uva, racimos de uva, como racimitos de uva, del mismo color. ¿Por qué está pintado de ese color? ¿Qué tinción se hizo ahí? Si son gram positivas, ¿por qué está pintado? ¿Por qué está de color morado? ¿Qué tinción? ¿Cómo le acabo de decir una tinción? Son de gram positivas. Entonces hay que recordar eso, porque el doctor les va a decir, sí, ¿y por qué está de ese color? Ah, porque son gram positivas, por eso están pintados de morado. ¿Hasta ahí, chicos? ¿Bien o volvemos a repasar? ¿Puede volver a repasar Sí, ¿esta parte o la anterior? esta parte? Ya. Los saprophytus epidermidis y los saprophytus, los estafilococos, perdón, son estafilococos oportunistas. ¿Qué significa oportunistas? Que si va a tener oportunidad de atacarte, lo va a hacer, encontrándose frecuentemente en el medio ambiente, en la piel, la mucosa y ocasionando solamente en situaciones de debilidad por parte del paciente. ¿Qué pasa con esto? Pacientes inmunocomprometidos van a ser los más fáciles de atacar. Los inmunocomprometidos son los pacientes que presentan enfermedades crónicas o tienen el sistema inmune débil. Porque ¿qué pasa si yo estoy débil? Cualquier cosita me puede atacar. No producen toxinas, no van a producir coagulasa, no fermentan el mannitol, no forman el pigmento amarillo. En caso, ¿qué es lo importante de acá que tienen que recordar? Es que en el microscopio se va a ver así, como racimo de uvas. Van a ser oportunistas y están en el medio ambiente. Lo importante es que no producen toxinas, no producen coágulas y se va a ver como racimo de uvas. Claudio, ¿hasta ahí bien? ¿O repetimos otra vez? Sí, ya lo entendí un poco mejor. Ya, genial. Entonces, lo importante que tienes que sacar de aquí es que se van a ver como racimos de uvas y van a ser oportunistas y están en nuestra piel. Eso es importante. Ahora, los diagnósticos, que se puso diagnósticos, no, pero diagnósticos. Va a hacerse por un cultivo en agar selectivo. En este caso puede ser no solamente en agar selectivo, sino también en agar sangre. No es muy estricto. En este caso, ¿puedes hacerlo con manitol salado? Sí, o el agar manitol salado. O puedes hacerlo en el agar sangre. En este caso, ¿qué estafilococos es? ¿Será epidermidis, aerus o qué será?
Miren, Aereus, porque Parece los- aéreos. parece a él porque está de color dorado. Ujú. Ya, por ver eso, ya supieron que es a él. Van a hacerse en la prueba de el test de la catalasa, algunos van a hacer catalasa positivo y otros catalasa negativo. El test de la coagulasa, ahí está, miren, así sale positivo y así sale negativo. Y van a tener determinación a la resistencia de los antimicrobianos. ¿Por qué necesitamos todos esos diagnósticos? Para saber con cuál estamos tratando y qué tanto van a tener resistencia a los antimicrobianos. Eso. ¿Hasta ahí bien o una vez más? Una vez más, por favor. Una vez. Una Ok, vez más. no te preocupes. Hagamos una vez más. El método de diagnóstico nos dice, podemos sacarlo por cultivo en agar selectivo, o sea, puedes usar un agar selectivo como el agar mannitol salado, o puedes usar el cultivo medio rico en agar sangre. Entonces, pues te dice la prueba, ¿puedes usar agar mannitol salado? Sí puedes usar cultivo medio en agar sangre, también puedes usar. ¿Qué más? ¿Cómo más podemos saber de quién estamos hablando? También tú puedes hacer la prueba de la catalasa. Recuerdan que algunos eran positivos y otros eran negativos. Ahí está el test de la coagulasa y luego hacemos el test de la coagulasa, la que ya les dije, que algunos van a ser positivos y otros negativos. Y esto nos va a determinar la resistencia a los antimicrobianos. Por ejemplo, las siguientes pruebas que se hacen, vamos a saber si son resistentes a la penicilina, si no son resistentes. A eso vamos. ¿Hasta ahí bien? Sí, todo claro. Ya, ahora sí. Muy bien, chicos. Me gusta que estén preguntando. Ahora pasamos al otro género, a los estreptococos. Van a tener características. Sus características microbiológicas son que son cocos gram positivos, presentan pared de peptidoglicanos anchos o cortos, bastante poquito, pared de peptidoglicanos. Era poquito. Bastante. Bastante, exacto. Si recordamos, los gram positivos van a tener una pared de peptidoglicanos de este tamaño casi, y los gram negativos van a ser así, este de acá. Muy bien. Van a estar, a diferencia, ya no van a estar en racimos de uvas. ¿Cómo van a estar? En cadenas. ¿Se dan cuenta? Miren acá, están en cadenas. Dice, oye, no te vayas, tú tampoco, y así se quedan en cadenas. Son anaerobios facultativos. Esto quiere decir que pueden vivir con oxígeno o pueden vivir sin oxígeno. Son oxidasa y catalasa negativo. A diferencia del estafilococos, este es negativo. ¿Se podrá diferenciar por la catalasa? ¿Sí o no? Simplemente es. Con el estafilococo, ¿se podrá diferenciar? Sí. Sí, exacto. Porque nos dice que es catalasa negativa. No van a formar esporas, hay una presencia de hemólisis, o sea, deterioro parcial o total de los glóbulos rojos. Son fastidiosos, ya nos está diciendo. Fastidian mucho porque necesitan de agar sangre y algunos no solamente de agar sangre, sino también de medios diferenciales, que esos son mucho más fastidiosos. Son capnofílicos. ¿Alguien tiene idea de qué significa capnofílicos? No, ya. Los capnofílicos significa que necesitan dióxido de carbono para poder crecer. Cada vez que ustedes vean esta bacteria es capnofílica, significa que necesita dióxido de carbono. Y van a ser microorganismos invasores. Eso nos están diciendo. Listo. Ahora sí les voy a explicar lo que es la verificación de la beta-hemólisis. Ustedes van a escuchar mucho en la universidad y con los profesores que les dicen, esta bacteria es beta-hemólisis, esta bacteria es alfa-hemólisis, esta bacteria es gamma-hemólisis. Sabemos que hemólisis, lisis es destrucción y hemo, sangre, ¿no? Hemoglobina, sangre, hemólisis, destrucción de los glóbulos rojos. Beta-hemólisis, la compañera decía que por ser beta-hemólisis así ese color, exacto.
Esto acá, vamos a borrar, ya está. Lisis. Vamos a separar. Hemólisis total. Los beta hemólisis hacen una hemólisis total, o sea, una total destrucción de los glóbulos rojos, lisis de las cadenas de alfa y beta de la hemoglobina, o sea, que rompe todo, rompe todo. Las alfa hemólisis van a ser hemólisis parcial. ¿Qué significa? Que no te van a romper todo, solo rompen la cadena de la alfa de la hemoglobina. Y las gamma hemólisis te dicen, no causa hemólisis. Acá no, te dicen la gamma hemólisis. Una vez más ya, porque esto es un poquito complicado de entender. Hay uno, yo lo aprendí, sí. 1, 2 y 3. Las bacterias pueden ser beta hemólisis, pueden dar beta hemólisis, alfa hemólisis o gamma hemólisis. Beta hemólisis significa que va a ser una hemólisis total, o sea, destrucción total de los glóbulos rojos. Una lisis de las cadenas de alfa y beta de la hemoglobina. Otro nos dice, la alfa hemólisis, que, oye, yo te hago una hemólisis parcial, no te rompo todos los glóbulos rojos, solamente los de cadena de alfa. En cambio aquí, alfa y beta. Y los gamma te dicen, yo no causo hemólisis, así nomás me quedo, no causo hemólisis. Eso nos dicen. Entonces, hay que recordar, porque la siguiente vez que veamos las demás bacterias, vamos a ver que les voy a poner hemólisis total, hemólisis parcial, hemólisis. ¿Ya está ahí todo claro o desean que se vuelva a repetir? Oh, claro. Genial. Ahora, ¿cuáles son los estreptococos de relevancia médica? ¿Cuáles son los que más vamos a ver? Porque igual que los estafilococos, hay un montón de estreptococos que no vamos a verlos mucho. Vamos a ver uno por uno. Se van a dividir en beta hemólitos y alfa hemólitos. Alfa hemólicos y beta hemólicos. Los beta hemólicos se van a clasificar en grupos de acuerdo a la diferencia de su estructura. Hubo un hombre que se llamó Lansfield que hizo la distribución así, A, B, C y D y así, y varias bacterias así las clasificó. En este caso, por su estructura del carbohidrato C. Lo que es importante aquí no es que se aprendan el nombre tanto del señor, sino de que algunos están distribuidos por grupo A y grupo B. En este caso, los beta hemólicos se hacen así. Los alfa hemólicos te está diciendo la teoría que los Streptococcus pneumoniae, o sea, los que vamos a ver ahora, son alfa hemólitos, te está diciendo eso. Los beta hemólitos, acá está lo que les estaba diciendo, van a estar divididos en grupos. En este caso, los que nos interesan, la distribución que nos interesan, van a ser el grupo A y el grupo B. Principales patógenos beta hemólitos y sus grupos. Staphylococcus piógenes va a ser el grupo A y Staphylococcus galactiae va a ser grupo B. Hasta ahí, más o menos, esta es la parte que me interesa que aprendan. Hasta ahí. ¿Puedes repetir una vez más, por favor? Sí, repetimos. Están divididos en dos, ¿se acuerdan que les dije? Beta hemólitos y alfa hemólitos. Los beta hemolíticos van a ser clasificación en grupos de acuerdo a la diferenciación de la estructura del carbohidrato C. ¿Qué significa eso? Sin tanto chamullo, van a haber grupos que hubo un hombre que se llamaba Lansfield que dijo, voy a poner grupos, grupo A, grupo B, grupo C, grupo C. Entonces, pero lo que nos importa aquí es dos grupos, grupo A y grupo B. Vas a ver a los Streptococcus piógenes y los Streptococcus galactiae. Esto es importante, nada más. Esto de acá es importante. Nos dice, grupo A va a ser Streptococcus piógenes y grupo B, Streptococcus agalactiae. En cambio, en un alfa hemolítico nos dice que los Streptococcus pneumoniae van a estar en los alfa hemolíticos. Eso es lo que nos dice. O sea, que los alfa hemolíticos van a ser los Streptococcus. Dice, diferenciación bioquímica. Los Streptococcus beta hemolíticos van a tener sensibilidad. ¿Por qué? Me dice, pero ¿por qué necesitamos saber cuáles son alfa y cuáles son beta? Porque tenemos que ver quiénes van a ser sensibles a ciertos medicamentos. Por ejemplo, el piógenes, el que está acá en el grupo A, va a ser sensible a la bacitracina, que es un antibiótico. Va a ser un antibiótico, va a ser sensible. Y otros beta hemolíticos van a ser resistentes. Pero nos importa
que el Streptococcus pyogenes va a ser sensible, o sea que podemos usar la bacitracina. Y los estreptococos alfa hemolíticos nos dicen, la Pneumoniae va a ser sensible a la optoquina, nos dice eso. A la optoquina yo soy sensible. Entonces, eso es importante aprender. Más o menos hasta ahí. ¿Cómo lo ven, chicos? O volvemos a repasar una vez más. Esto es un poquito complicado, pero podemos volver a repasarlo. Está bien. Está bien, ya. Genial. Sus factores de virulencia. Acá es importante tomar nota. Va a haber una proteína que se llame la proteína M, más importante que las demás. ¿Qué va a hacer esta proteína M? La proteína M dice, ajá, acá estoy, acá voy a hacer que el sistema inmune no reaccione, o sea, que va a inhibir la función del sistema inmune. Eso es lo que hace, eso es lo que hace. Se pega acá, mira, y sale acá. Dice, alto, alto, alto. Yo voy a hacer que se inhiba. Y lo que hace que el estreptococo avance más rápido. También va a presentar una cápsula de ácido hialurónico. No sé si saben que el ácido hialurónico es lo que se inyecta a la gente en la cara, para que se quede firme. En este caso no hablamos de ese ácido hialurónico, sino hablamos de que va a haber una cápsula. ¿La cápsula le dará más seguridad a la bacteria, sí o no? Sí. Sí, Sí, da más sí, le da más seguridad. Es nuestra casita con doble candado. Entonces le está ayudando. Tiene ácido lipoteicoico, va a tener una proteína F y va a tener peptidasa C5A. ¿Para qué es la peptidasa C5A? La peptidasa C5A ayuda a la proteína M también a poder inhibir el sistema inmune. Eso es lo importante. Si te preguntan en el examen, factores de virulencia de Staphylococcus que presentan proteína A, cápsulas de ácido hialurónico, proteína F. No, perdón, peptidasa C5. Esos son los tres importantes. Siempre te piden tres. Entonces, para que tú te acuerdes, tienes que saber proteína M, cápsula de ácido hialurónico y peptidasa C5. Eso es una pregunta. importante. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dime. La cápsula de ácido hialurónico, ¿en qué, o sea, beneficia a la bacteria? ¿En qué va a ser su Ah, beneficio, su opción de ganar, pues, ¿no? ya. Como volvemos a recordar, las cápsulas, ¿qué van a hacer con nuestra bacteria? Si recuerdas bien. ¿Qué hace? Que lo cubre, Claro, lo protege. protege a nuestra bacteria, exacto. En este caso, nuestra bacteria está presentando cápsula de ácido hialurónico. ¿Qué significa eso? Que a diferencia de las demás cápsulas, de la cápsula que normal algunas bacterias tienen, el ácido hialurónico va a ser un poco más complicado de poder matar. Eso nos está diciendo. ¿Por qué es un factor de virulencia? ¿Por qué su factor de virulencia es una cápsula de ácido hialurónico? Porque nos dice la teoría, ojo con esto, esta bacteria presenta una cápsula de ácido hialurónico. ¿Qué significa eso? Que nuestra bacteria está doblemente mejor protegida que las demás. Entonces es más complicado matarla. Esta bacteria, el Staphylococcus, al ser raro, es complicado de matar. No solamente tiene la cápsula de ácido hialurónico que le beneficia, a diferencia que va a tener mayor protección, sino también la peptidasa C5A y la proteína M. Esas tres cositas va a ayudar a que sea más complicado de matar con antibiótico. Se podría decir que, bueno, no sé, quién sabe, es un razonamiento errático el mío, pero el ácido hialurónico no es para que retenga humedad o líquido, por decir así. Claro, por ejemplo, cuando se le aplica en los... Claro, pero o sea, en el caso de la bacteria, Ya, o sea, le va a ayudar en algo, le va a beneficiar o va a ser uno de sus modos de operación. No, la Esa cápsula de reacción. ácido hialurónico lo que va a hacer es darle mayor protección. Eso es lo que hace. Si le leemos en el Murray, nos dice eso. ¿Qué va a hacer la cápsula de ácido hialurónico? Darle más protección. Ah, Que la bacteria no mate tan rápido el antibiótico. A diferencia del estafilococcus que no presentaba cápsula de ácido hialurónico, era un poquito más fácil matar.
En cambio, este incluso nos va a dar resistencia a varios medicamentos. Entonces, por eso está. Ajá, exacto. Muchas gracias por sus preguntas. Continuamos. El Streptococcus pyogenes. Ahí traemos otro. Entonces, ya vimos la relevancia médica, el factor de virulencia, y ahora entramos a uno más importante. Streptococcus pyogenes va a ser del grupo A. ¿Cuál eran el grupo A? Si regresamos, el grupo A es los beta hemolíticos. Acá está, Streptococcus pyogenes. Va a tener presencia de la proteína M, las que ya les dije. Van a haber distintas enfermedades. En este caso, lo importante de aquí es que está la proteína. Va a tener adherencia a células epiteliales por la pili. ¿Se acuerdan que eran los pili sexuales y las fimbrias? ¿Se acuerdan que hablamos de eso en la clase pasada? ¿Para qué servían las fimbrias? O el pili. ¿Alguien que se acuerde? ¿Para qué servían las fimbrias o las pili? ¿Qué hacían? Adhesión y desplazamiento y de Exacto. Para su desplazamiento, que eso más que nada lo hacen los flagelos, pero también ayuda, sino que ¿cuál es lo importante de las pili? Las pili sexuales daban los plásmidos de ADN al receptor, porque lo explicamos. Pero ¿qué más hacen las pilis? La adhesión, como ustedes mismas dicen, le ayuda a poder adherirse. La pili dice, ok, yo te ayudo bacteria, vamos a adherirnos bien al órgano, y eso ayuda. Entonces, dice, adherencia a células epiteliales por la pili. Muchos linajes poseen cápsula de ácido hialurónico. Acá está, antifagocitaria, que no va a permitir que se muera. Antifagocitaria. ¿Y qué más dice? En la bacitricina, ¿dónde está acá? La bacitricina va a inhibir el crecimiento en agar. ¿Se acuerdan que les dije que podíamos tomar una muestra y queremos ver solo una bacteria, supongamos? Va a inhibir el crecimiento de esta bacteria. Si quisiésemos ver otro estafilococos, ¿no? En este caso, dice, pueden inhibir. Los streptococos piógenes van a dar enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades? La faringitis, la celulitis, el impétigo, lo que ya vimos. A ver, ¿dónde está mi puntero? Acá está. Va a dar faringitis, faringe, celulitis, impétigo, acá las heridas, fascitis necrosante, esto es la fascitis necrosante. Así llegan los pacientes. Síndrome de shock tóxico, estreptocócico, también lo vimos, y una fiebre reumática y una glomerulonefritis aguda. ¿Qué es lo que más va a dar? Lo común es celulitis, síndrome de shock séptico, que los pacientes llegan hasta tener huecos después, y la fascitis necrosante. Eso es lo que más se va a ver. Entonces, eso hay que recordar. Los doctores, cuando te pregunten, te dicen, sí, ¿cuáles son las enfermedades que causan? Las 3 primeras, sobre todo la que más va a dar. El doctor Amaranto, en mi caso, nos decía, sí, a mí solo me interesa la más importante. ¿No? Entonces, ya, bueno, nosotros decíamos, en este caso, la celulitis, la fascitis necrosante, ¿no? Las 3 más importantes. Entonces, hay que recordar estas 3 importantes. Entonces, si eso es lo que me tomaron a mí, seguramente le preguntaban a los demás. Entonces, puede ser una pregunta de examen. Así que apunten también. ¿Qué son las 3 enfermedades? ¿Es importante sabernos todos? Sí, es importante, puede dar esto. Pero para que nos dé una glomerulonefritis, está bien complicado. Lo primero que nos va a dar va a ser esos 3. Que si nosotros vemos, hay que recordar. Entonces, hay que recordar. Si vemos un paciente, podemos decir, oh, tiene celulitis o tiene fascitis necrosante, ya terrible está su piel. ¿Qué significa? Puede ser un Streptococcus pyogenes. Ahora, su tratamiento. ¿Cómo los tratamos? Tratamiento de las infecciones. Las infecciones superficiales las podemos tratar con penicilina o benzaticina únicas dosis. ¿Por qué nos dice porque algunas van a ser resistentes, como ya vimos. Entonces, algunas se van a curar con penicilina y otras con amoxicilina. Y si no es con amoxicilina, con acitromicina. Eso es lo que nos dice.
¿Qué nos dice la teoría? Algunos van a ser resistentes a la penicilina, como ya vimos, sí van a ser resistentes. Y hay otros que van a ser resistentes a la amoxicilina, entonces se le puede dar penicilina, dependiendo del diagnóstico, dependiendo de la prueba que le hayamos hecho. Así es la única forma de ver. La fascitis, lo que da en la piel con huecos, la enfermedad, se puede curar, dice, si es algo de fascitis, amoxicilina o clindamicina o ciprofloxacina. Chicos, ahorita ustedes tienen que aprenderse para noxas, más que nada los métodos de diagnóstico y los métodos de cultivo. No les preguntan tanto métodos de tratamiento porque no están llevando fármaco todavía. Entonces, lo más importante que tienen que saber de acá es que se puede curar con penicilina o acitromicina. Nada más. Eso les pregunta. Penicilina, acitromicina, si les pregunta. Y si es fascitis, bueno, amoxicilina entonces. O clindamicina. Pero casi no les preguntan mucho porque todavía no han llevado fármaco. Hasta ahí, con el Streptococcus piógenes. ¿Bien? ¿Podemos continuar con el otro Streptococcus o repasamos? ¿Cómo lo ven? Todo claro. Genial. Ahora sí, vamos a la siguiente. Los Streptococcus agalactiae nos dicen que van a colonizar en el tracto genital de algunas mujeres, principalmente la causa de neumonía y meningitis en neonatos. Generalmente tiene resistencia a la bacitracina, o sea, al medicamento, ¿no? Vamos a ver cómo es que coloniza. Este dibujo está perfecto para poder entenderlo. Mujer embarazada coloniza por vaginal. A partir de la vagina, la bacteria puede penetrar el saco amniótico, donde está nuestro bebé. A partir del pulmón, disemina para la sangre y alcanza el cerebro. ¿Por qué da meningitis? Porque disemina para la sangre y alcanza el cerebro. Alcanza el pulmón del neonato a través de la aspiración del líquido amniótico o durante el parto vaginal. El parto vaginal sabemos que no es como la cesárea, o sea que tiene contacto con la vagina. Entonces, puede contagiarse a través de esto. ¿Qué es importante de esta diapositiva? Casi no he escuchado que me hayan preguntado en la universidad. Sin embargo, lo que pueden decir acá, casi no lo tocan los doctores, pero lo que podemos decir es que el Staphylococcus, Streptococcus galactiae, nos va a dar la principal causa de neumonía y meningitis en neonato. Eso es lo importante. Si nos pregunta cuál es la principal causa, nosotros podemos decir, puede ser por Streptococcus galactiae. Y a ustedes le empiezan a explicar, bueno, que coloniza por la vagina, que a partir de la vagina penetra el saco amniótico, a partir del pulmón se disemina para la sangre y alcanza el cerebro, y luego el pulmón del neonato, por aspiración del líquido amniótico o por el parto vaginal, que hay contacto, se contagia. Eso es lo importante. ¿Qué es lo importante de esta PPT? Como les vuelvo a decir, principal causa de neumonía y meningitis en neonatos. Vamos a ver un poquito más de esto. Las infecciones. Infecciones en recién nacidos pueden ser dos: precoz y tardío. Precoz, adquisición en el útero o en el parto, que se adquirió dentro, en el útero o en el parto. Y el tipo tardío, la adquisición después del nacimiento, que no se dio ahí, sino se dio después. Supongamos que nació el recién nacido y por cosas de la vida tuvo contacto con secreciones, supongamos, ¿no? Adulto, en los adultos, ¿qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con los adultos? Van a dar infecciones urinarias. Si se dan cuenta, ya vamos viendo 3 tipos de bacterias que nos dan infecciones urinarias. Por eso necesitamos hacer un urocultivo que nos va a ayudar a poder diferenciar también los métodos de métodos de diagnóstico, por ejemplo, las tinciones, por ejemplo, los agares nos van a ayudar. La bacteriemia.
¿Qué es la bacteriemia? La bacteriemia es una infección por bacterias. En general, hablamos de bacteriemia. Y meningitis, ¿no? Complicaciones en el embarazo. ¿Qué pasa con las embarazadas? Que pueden dar un aborto espontáneo, pueden dar un parto prematuro. Sí, hay que recordar, Streptococcus agalactiae nos puede dar neumonía y meningitis neonatal. Puede darnos también infecciones urinarias en adultos, complicaciones en embarazadas. Esto ya, para tener una complicación por esto es que no ha estado tratándose bien. Puede darnos un aborto espontáneo y un parto prematuro, lo cual pueden algunos hacer con 6 meses, por ejemplo, ¿no? El bebé no está listo. Entonces es. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo bien o repetimos otra vez? Sí, todo claro. Ok, genial. Diagnóstico y tratamiento. ¿Qué hacemos? ¿Cómo diagnosticamos? Fácil. Vamos a colectar hisopado vaginal. Voy a traer esto. Hisopado vaginal, ¿no? Para los que no sepan qué es hisopado. Va a haber un test que se va a llamar el test de Camp. Vamos a sembrar en agar sangre. Acá está nuestro agar. ¿Ven? En los estreptococos, grupo B, van a secretar el factor CAMP, una proteína que va a ser termoestable, difusible, que interactúa con la beta-hemolicina. ¿Qué va a pasar acá? El procedimiento se va a realizar estirando el cultivo del estreptococo beta-hemolítico de una forma como en nuestría y vamos a darnos cuenta que esto de acá, esta flechita, la formó el estafilococos. Lo formó, ahí está, su flechita, por este test. ¿Cómo vemos el Streptococcus agalactiae? Que vemos en los métodos de cultivo en agar sangre que hay una flechita. Acá está, esta flechita. ¿Pero por qué? Porque el factor CAM es una proteína termoestable y difusible que interactúa con la beta-hemolicina que se está secretando. Entonces, el Staphylococcus aureus, por ejemplo, es este de acá, los que producen, ¿no? La espingo C, esto de acá, por ejemplo. Y nos dice, se une la membrana a los eritrocitos. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué va a ser la diferencia con los Streptococcus agalactiae? El último que hemos visto, que va a formar una flechita. Esa es la diferencia. ¿Tienen que sabérselo? Sí, casi no preguntan, pero sí. ¿No? Bueno, el test de CAM otra vez estira el cultivo del estreptococo en beta-hemolítico en una forma perpendicular formando una estría producida por la beta-lisina en agar sangre. Esto es importante, se incuba durante 18 a 24 horas en 37 grados, ¿no? Le gusta vivir en 37 grados, eso nos está diciendo. ¿Qué es importante de esta PPT? Recordar que se puede hacer un test llamado test CAM para ver la Streptococcus agalactiae y vemos también cuáles son las cepas. Y si sale una flechita, estamos. Ahora sí, pasaremos al siguiente. Streptococcus pneumoniae. Los Streptococcus pneumoniae van a dar una flora normal, el tracto respiratorio va a estar en un 20% en niños y 5% en adultos portadores sanos. Si yo les digo 20% niños y 5% adultos, ¿quiénes serán nuestro público? ¿Quiénes van a ser nuestra epidemiología, por así decirlo, ¿no? Nuestro público, ¿quién es nuestro público? ¿Con quién tenemos que concentrarnos? Si vemos a un niño con flora normal de tracto respiratorio, con Streptococcus pneumoniae puede ser presente. Entonces, recordar, si son pocos portadores adultos, recordar otra vez, fijarnos en los niños. Van a tener una transmisión aérea a partir de portadores sanos o enfermos. La estructura antígena va a tener un polisacárido capsular, o sea que tiene presenta cápsula, que permite diferenciar más de 80 tipos. Van a tener un montón de tipos. Pero en este caso, la Streptococcus pneumoniae va a presentar cápsula. Su patogenia va a tener una cápsula que lo va a inhibir de morir, de fagocitar. Va a tener adhesinas, las fimbres adhesinas proteicas, coloniza la orofaringe, que nos puede dar, seguimos con la neumolicina, neuramicina, una invasión tisular. Los factores del huésped nos puede dar, sobre todo tenemos que sospechar en pacientes que
han consumido tabaco por muchos años, tienen una enfermedad respiratoria. Entre eso, entonces, ¿qué es importante de esta PPT? Recordar. Los Streptococcus pneumoniae nos dicen, va a estar más frecuente en niños, es importante. ¿Qué más es importante? Que tiene una cápsula que inhibe fagocitosis, tiene adhesinas proteicas de la superficie, o sea, las fimbrias. Coloniza nuestro orofaringe y pues a los pacientes que presentan tabaquismo, en este caso, sería pues a los adultos, obviamente los niños no fuman, o ojalá que no, y pues enfermedad respiratoria, a los que ya presentan una enfermedad respiratoria. Si un niño está comprometido, vamos a verlo ahí. Eso es importante. ¿Qué más? El diagnóstico va a ser por microscopía de esputo y pues se va a ver así. Así. No vemos que es de oro, por ejemplo, es diferente. Nos vamos a ver así en este punto. Y en este tratamiento se le va a dar penicilina y si en caso tuviese resistencia, se le da sulfatimetropin o acitromicina. Sulfatimetropin fue el primer, solo como dato extra, fue el primer medicamento utilizado antimicrobiano. El primer medicamento que lo crearon, que fue especialmente para las bacterias. Entonces, si presenta resistencia a la penicilina, le daremos sulfatropin o acitromicina en todo caso. Y también la profilaxis, que significa cómo podemos tratar de evitarlo con una vacuna neumocócica. ¿Hasta ahí claro o volvemos a explicar alguna parte? Chicos, por el chat, por el audio, ¿claro? Ya, genial. Ahora pasamos con otro género, con los enterococos. Los enterococos tampoco son tan presentes, no te preguntan casi nada en la universidad de los enterococos, sin embargo, te dan una clase de enterococos porque tenemos que tener conocimiento. Van a haber dos tipos importantes. En este caso, hablaremos de dos, de los enterococos faecalis y facium. Van a hacer una hemólisis alfa. ¿Qué significaba que era hemólisis alfa? Hemólisis parcial. Hemólisis parcial, excelente, hemólisis parcial. Van a tener miembros de la microbiota normal del colon, van a ser miembros de la microbiota normal del colon, o sea que normalmente están presentes en el colon. Escaso poder patógeno, que casi no presentan patogenicidad. Entonces, esto quiere decir que si presenta menor patogenicidad, va a tener menor importancia clínica. Por eso es que casi no se menciona. Si tiene menor patogenicidad, si una bacteria tuviese mayor patogenicidad, tendría mayor importancia clínica porque habría más contagios. Por ejemplo, ahora hablamos de virus. El virus del COVID tuvo mayor patogenicidad, murieron varias personas, no más que en la peste, por ejemplo, pero murieron más personas y la gente se empezó a asustar. Tuvo mayor importancia. Entonces, ¿qué hicieron? Las vacunas, luego tomaron menor tiempo ¿por qué tomó menor tiempo? Porque era de importancia clínica. Siempre que dice escaso poder patógeno, entonces significa a menor patogenicidad, menor importancia clínica. Sinergia con otras bacterias aerobias y anaerobias. La E. coli, por ejemplo la E. coli, ¿no? Favorece la capacidad invasiva. O sea, ¿qué significa esto? Que por ejemplo, con las bacterias anaerobias, casi no va a tener importancia. Causan infecciones urinarias, también otra bacteria que nos causa infecciones urinarias. Significa que las infecciones urinarias necesariamente no van a ser solo por una bacteria, van a ser por varias bacterias. En este caso tenemos que hacer, como dijo la compañera, un urocultivo y luego un método de diagnóstico. Después están los biliares y los cardiovasculares, ¿no? También van a causar infecciones cardiovasculares. Crecen por ejemplo, pueden crecer en la bilis o en un 6.5 de cloruro de sodio. Van a ser resistentes a la penicilina, o sea que penicilina no se le va a dar a alguien que tiene estreptococcus. La mayoría, como les digo, a menor importancia clínica, a menor patogenicidad,
menor importancia clínica. Los doctores casi no tocan este tema, pero igual lo tenemos que saber por conocimiento médico. Ahora sí, pasemos con el último género, con el género que es el más, un poquito complicado de entender, pero más interesante. Los enterococos, ¿comprendido, chicos? Sí, todo claro. Genial. Cualquier cosa me pregunto. Va a haber un género que se llama género Neisseria, que son 2 especies patogénicas para el ser humano, 2 importantes. Van a haber un montón de especies. Sin embargo, hay 2 géneros importantes. Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae. ¿Han escuchado? ¿Qué les hace recordar la gonorrhoeae? ¿De la Correa. gonorrea? Exacto. Eso vamos a ver ahora. Van a tener características. Van a ser cocos gram negativos. ¿Qué significa que son cocos gram negativos? ¿Cómo va a ser su pared de péptidoglicanos? ¿Delgada o gruesa? Delgada. ¿Y va a tener o no va a tener membrana externa? ¿Va a tener o no va a tener? Sí, va a tener membrana externa, exacto. No se olviden, les repito porque ahí varios caemos. No se olviden que va a tener membrana externa. Son cocos gram negativos, organizados en pares. Van a ser diplococos. ¿Qué significa diplococos? 2 así, 2 bolitas, así van a andar, 2 bolitas, diplococos, así, pero en color rojo, ¿no? Pero en este caso no puse el rojo, así. Así van a andar por la tinción de Gram, se van a ver así, 2 bolitas. Eso es importante. Van a ser inmóviles. ¿Por qué son inmóviles? Porque no va a tener fibras y flagelos para su desplazamiento. Claro, muy bien, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque les dije una regla al inicio, bueno, en la primera clase. ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué son inmóviles? Porque son cocos. Los cocos, nunca vas a ver un coco con flagelo. Nunca vas a ver un coco. Vas a ver bacilos con flagelo. Bacilos con flagelo. Por eso, entonces les vuelvo a preguntar, ¿por qué son inmóviles? ¿Por qué son inmóviles? Porque no tienen flagelo. Muy bien, bien, Maritza, bien. Pero, ¿por qué son inmóviles, chicos? ¿Por qué? ¿Qué son? Porque son de tipo cocos. Son tipo cocos. Muy bien, Scarlett. Son tipo cocos. Entonces, esto es importante también. Varios nos confundimos. Entonces, por eso mi énfasis en recordarles. Son inmóviles, no forman esporas y son fastidiosos. ¿Qué significa? Que van a crecer en agar chocolate. El agar chocolate no es chocolate de caja o chocolate de... El agar chocolate es agar sangre, el agar sangre quemado. Sangre quemada, ese es agar chocolate. Van a ser capnofílicos. ¿Qué significaba capnofílicos, chicos? ¿Qué significaba? ¿Se acuerdan que les dije? ¿Qué significa capnofílicos? ¿Alguien se acuerda? Sí, van a necesitar dióxido de carbono para que puedan crecer. Exacto, excelente. Muy bien, así, eso quería que me respondan. Van a ser fastidiosos y van a crecer en agar chocolate, sangre quemada. Y en suplementos, en agares con suplementos, y también van a ser carnófilos. Por eso es que son fastidiosos, porque esta bacteria nos dice, oye, sí, no puedo crecer en agar sangre, no puedo crecer si no tengo dióxido de carbono, entonces necesito agar chocolate y somos carnófilos. Entonces nos dices, ¿qué es importante de esta PPT? Que son diplococos, que son 2 cocos. Son inmóviles porque obviamente son cocos y van a estar en agar chocolate, van a estar en suplementos y pues son carnófilos. Eso es lo más importante. Hasta ahí, chicos, ¿todo claro? Sí, todo claro. Muy bien, continuamos. Van a tener factores de virulencia. Sus factores de virulencia van a ser las fimbrias,
¿Las fibras en qué los iban a ayudar a las bacterias? ¿Se acuerdan? Las fibras holopili, que iban a ayudar. Adherirse. Muy bien, a adherirse, van a ayudar a que se adhieran al epitelio, al órgano que estén infectando. Eso quería que lo tengan bien en cuenta. Van a favorecer en la invasión de las células, las fimbrias le van a ayudar a esto, le van a ayudar a esto, y van a sufrir variación de fase antigénica, ¿no? Lo más importante de aquí es que las tiene fimbrias, estas son sus fimbrias, sus pelitos, que nos van a ayudar a adherirse al epitelio. Van a tener una proteína que se llama IgA proteasa. ¿Qué es la IgA proteasa? Producen una proteasa que hidroliza e inactiva la inmunoglobulina A1 presente en las mucosas. ¿Qué es esto? ¿Por qué tanto chamullo? Simplemente la IgA nos va a ayudar, esto estamos hablando ya de inmuno, estamos pasándonos un poquito inmuno, que va a inactivar la inmunoglobulina A1, que significa que va a inactivar nuestro sistema de defensa. Nuestro sistema de defensa va a decir, oye, espérate un momento, no te vas a activar todavía. Eso está diciendo, y está presente en las mucosas. Va a presentar una cápsula. La cápsula, ¿se acuerdan bien lo que les dije? Una casa con doble cerradura. Y va a permitir la sobrevivencia y la multiplicación en la sangre, solamente en los meningococos. Hasta ahí, ¿comprendido? ¿Se comprendió qué es lo más importante de aquí? Sus fimbrias, y que tiene IgA proteasa, lo que va a decir el sistema inmune, va a desactivar el sistema inmune. Hasta ahí, ¿comprendido, chicos? ¿Alguna pregunta? Sí, todo claro. Todo claro, genial. Listo. Ahora, pasamos al género Neisseria meningitidis. Es el principal agente etiológico de meningitis en niños menores de 3 meses. ¿Qué significa eso? Vemos a un paciente, femenino, masculino, da igual, de 2 meses que presenta meningitidis, podemos sospechar de la Neisseria. Y pues en adultos también, pero más que nada tiene mayor porcentaje de su epidemiología. Tratamos a los niños mayores de 3 meses. Si vemos un niño hasta de 2 meses inclusive, según el Murray. ¿Cuáles son sus factores de virulencia? Que tienen la pili o las fimbrias, y que lo van a ayudar a adherirse, a sacar pues los plásmidos de ADN para el pili-receptor. Van a tener las porinas y otra vez regresamos con la IgA proteasa. Esto va a ayudar, va a debilitar nuestro sistema inmune. Entonces, ¿por qué sí? ¿Por qué es un factor de virulencia? Porque está debilitando nuestro sistema inmune. Y va a tener unas cápsulas que van a presentar porinas. ¿Qué es lo más importante de aquí que podemos sacar de la meningitidis? Es que es el principal agente etiológico en niños mayores de 3 meses, incluso de 2 meses también podemos sospechar, y en adultos. Entonces, recordemos, viene un paciente de 2, 3, 4, 5 meses con meningitidis, podemos sospechar de esto, de Neisseria meningitidis. ¿Y cuáles son sus factores de virulencia? Pili y IgA proteasa, o sea que va a debilitar su sistema inmune. Hasta ahí, chicos, ¿claro? ¿Puedo pasar a la siguiente diapo? ¿Cómo lo ven? Todo claro. Ya. Ay, se pasó mucho. Ahora sí, vamos a ver la patogenia. Vamos a borrar, ya está. El único huésped que va a haber va a ser el ser humano. A diferencia de las demás bacterias que vimos antes, no van a estar en la carne, no van a estar, por ejemplo, en el agua, no va a estar. Va a estar en el ser humano. Y la transmisión es de persona a persona, aerosoles. Cuando vimos biología en primer ciclo, cuando hablamos de aerosoles, hablamos de que contagiamos, por ejemplo, cuando tosemos, lo que sale. Aerosoles. Va a tener un periodo de incubación de 2 a 10 días. O sea, que la Neisseria te dice, a mí me gusta vivir de entre 2 a 10 días. Entonces, sabemos que se transmite de persona a persona por la nariz, por la boca y coloniza pues la nasofaringe. Eso es importante aquí. Eso es lo más importante de la patogenia, que se va a contagiar por medio de aerosoles. Vamos a ver si puedo borrar acá. Ya está. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y qué podemos hacer nosotros como personal de salud para poder evaluarlas? Las manifestaciones clínicas son diferentes a los síntomas, acuérdense siempre. Los síntomas van a ser fiebre alta,
¿Por qué le da fiebre alta? ¿Por qué le da fiebre a un paciente? Porque está presentando una bacteria, está presentando infección bacteriana. Siempre que tenemos una infección bacteriana, vamos a presentar fiebre. Y es muy raro que un paciente no presente fiebre. Ahí nos tenemos que preocupar mucho más. Entonces va a dar fiebre alta. Va a dar un dolor de cabeza intenso. El paciente no va a resistir el dolor de cabeza. Si son bebés, van a estar llorando todo el rato. Van a tener vómitos y fotofobia. En este caso, las señales clínicas que van a ver va a ser rigidez en su cabeza, va a tener irrigación meningia y alteraciones en su líquido cefalorraquídeo. Pero nosotros como personal de salud, ¿qué podemos hacer? Vemos a un paciente así, ¿cómo lo tratamos? Ya, hay dos señales que vamos a hacer. Una de acá es esta, que se llama la señal de Kerning, que va a tener un dolor en la pierna cuando se flexiona a 90 grados. El paciente va a gritar de dolor. He estado revisando algunos videos en algunos casos clínicos donde se levantan la pierna de los bebés y los bebés se ponen súper rojos y están llorando del dolor. Eso, cuando es flexionada a 90 grados no resisten el dolor. Y la segunda señal, que se da de Brudzinski, va a tener una contracción involuntaria de las rodillas cuando se flexiona el cuello. O sea, si al paciente lo flexionamos el cuello así, ¡pum!, alza las rodillas, alza las rodillas. Entonces, eso es una señal que tenemos que tener en cuenta aquí otra vez. El PPT va a presentar fiebre alta, dolor de cabeza, vómitos y rigidez en la cabeza. Vas a ver que el paciente va a estar así, te dice que moverlo a los dos lados le duele, que moverse le duele. Entonces, y tiene una irritación meningia, eso ya se hace con estudios, por ejemplo, de TACS, y va a tener una alteración del líquido cefalorraquídeo. Hasta ahí, ¿comprendido las dos señales? Que es lo más importante aquí. Sí, todo claro. Genial. Ahora sí, pasamos con la Neisseria gonorrhoeae. El gonococo es un agente etiológico de la gonorrea y de la conjuntivitis neonatal. Les dije al inicio que no todas las bacterias, no una bacteria no da conjuntivitis, pueden ser varias bacterias que nos dan conjuntivitis. En este caso, también lo hace la gonorrea, por ejemplo. La gonorrea es transmitida exclusivamente a través de un contacto sexual. No existe que se contagian por piscinas, no existe que se contagian por baños. Solamente es por contacto sexual. Hay que recordar eso. El paciente te dice, oye, estás mintiéndome. Solamente por contacto sexual. Entonces, se hizo un estudio, el 2016, donde se vio el alto grado de infección. Una tasa de contagio después del único contacto, el 50% de mujeres fueron contagiadas y solo un 20% de hombres. Entonces, hay un alto grado de infección. ¿Qué es lo importante de esta diapositiva y que tienen que estar subrayando, escribiendo? Es que va a ser transmitida exclusivamente por contacto sexual, nos puede dar gonorrea o conjuntivitis neonatal, que es lo más infrecuente que puede dar, y pues tiene un alto número de contagios, sobre todo en mujeres. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en este caso? Vamos a borrar todo. En recién nacidos van a tener una gonorrea oftálmica o conjuntivitis, en este caso se puede ver al paciente, ¿no? Se puede adquirir durante el parto, algunos bebés lo adquieren durante el parto, y pues recibe el nitrato de plata al nacer, ¿no? Y que ese es el tratamiento. ¿Qué tratamiento se le hace? Si tú ves que el paciente presenta conjuntivitis, hicieron los estudios y todo lo demás, y es una meningitis, por ejemplo, neonatal en este caso, nos damos cuenta y preguntamos a la madre, ¿qué hacemos con el paciente? ¿Sabes qué? Vamos a hacer una prueba de sangre, vamos a hacer el cultivo que se necesite para poder determinar qué bacteria es el que está infectado, ¿no? Porque un recién nacido no puede nacer con conjuntivitis. Entonces, esto significa que hubo un problema durante la madre, ¿no? Adquirido del parto. Y para poder curar conjuntivitis se recibe el tratamiento de nitrato de plata. Lo importante de aquí es recordar cómo atender a nuestro paciente, a nuestro bebé. Recordar que se le pregunta todo a la madre. Y pues después aquí en el parto. Ya, ahora sí. Esta de acá es la diapositiva, una de las diapositivas más importantes. Y la última que vamos a ver. Es la Neisseria gonorrhoeae y su tratamiento. Va a tener tratamiento por cefalosporinas, por quinolonas y por penicilinas. Lo que les dije al inicio, chicos, no están llevando fármaco. Entonces, no es tan importante que se aprendan en sí los fármacos, sino el método de diagnóstico. Pero igual por conocimiento tenemos que saber cómo podemos atacar.
Las encefalosporinas podemos dar el fármaco cefotaxima o ceftriaxona, lo que va a inhibir a las bacterias. Podemos tener también en el tratamiento de quinolonas, los ciprofloxacina, por ejemplo, que te escuchamos muchas veces, ¿no? Que estás mal o te contagiaste de algo, bacterias, ciprofloxacina. Y en caso de la penicilina, si se detecta resistencia, la mayoría de bacterias va a tener una resistencia a la penicilina, porque es lo que más usa. Entonces, eso es lo importante. ¿Qué es lo importante aquí? Recordar que se puede dar con ceftriaxona o ciprofloxacina. En caso de Neisseria, en los últimos años ha adquirido, lo que les dije, elevadas cantidades, resistencia a la penicilina, que va a tener alta resistencia. ¿Por qué es la resistencia? Porque nosotros como personal de salud no nos tomamos el tiempo de hacer un estudio a profundidad antes de darle medicamentos al paciente. Entonces, hay que tratar de evitar crear resistencia, porque como vuelvo a repetir, voy a volver a repetir todas las veces, evitar crear resistencia, porque nuestros pacientes después no sabemos cómo curarlos. La profilaxis, ¿qué significa profilaxis? Significa que las formas de poder evitar que pase esto, ¿no? Que pase la gonorrea. Primero, un diagnóstico y tratamiento adecuado. Hay que tener un buen diagnóstico. Como les dije, exámenes, estudios de contactos y medidas de protección, cómo el paciente va a protegerse más adelante. Y pues eso también, creo que se ha borrado la diapositiva, también podría dar, en caso de hombres, van a ver que los hombres van a presentar secreciones purulentas de pus. Le van a arder al orinar, van a ver que, por ejemplo, cuando orinan, no solamente va a salir sangre, sino también va a salir restos de pus. Y en las mujeres igual, y puede darles hasta inflamación de las trompas. Entonces es importante recordar eso. Solamente por contacto sexual, y en los hombres los síntomas más frecuentes, ardor al orinar, secreción pus, hasta cosas como verdes, pus verde. Y en las mujeres lo mismo, ardor al orinar, las mujeres les duele sentarse también, también les duele mucho sentarse porque les arde, y también van a presentar secreciones. En este caso, vamos a borrar esto acá, el puntero. Hasta ahí, chicos, ¿claro o repasamos alguna parte? Scarlett, Sin, Maritza, Sí, todo claro ya. Y pues ya saben la bibliografía que se ha usado y pues ya saben su libro, El Murray, es lo que les va a ayudar a todos. Bueno, eso sería todo por mi parte. Les dejo con el compañero Lidberg, que les va a dar unas indicaciones. Muy bien, chicos. Buenas noches. Ya. Consulta, ¿qué les pareció la clase? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo se sienten? Estuvo muy interesante. interesante. Ya. ¿Alguna duda? ¿Todo estuvo claro? Con el tema de la fiebre, con el tema de las fimbrillas y flagelo. ¿Diferencia muy bien eso? Sí, todo claro en eso. Listo, chicos. ¿Ya? Entonces, si no hay más dudas, si no hay nada de consulta, los esperamos mañana en la clase de fisiopatología, ¿vale? Y vayan repasando porque el domingo hacemos un simulacro. Después del simulacro, ¿ya? Vamos a ver si hacemos un repaso de todas las preguntas que se hagan. ¿Listo, chicos? Muchas gracias y nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, cuídese.